Fue el 14 de diciembre de 1900 el día que Max Planck dio a conocer en una reunión de la Sociedad Alemana de Física sus hallazgos sobre un viejo problema que traía de cabeza a los físicos de aquella época: la radiación de cuerpo negro. En este video que hice y que se encuentra disponible en el canal, explico con más detalle lo que es la radiación de cuerpo negro. Enlace en la descripción de este video. Resulta que Planck expuso en dicha reunión una nueva expresión para describir el comportamiento que presenta la energía de la radiación según la longitud de onda y la temperatura. Pero lo más interesante de todo esto es que en aquel momento nadie pudo notar, ni el mismo Planck, que esta expresión traía consigo lo que sería la semilla de una de las teorías que revolucionaría el mundo científico en los próximos años, y que a día de hoy es considerada uno de los logros más grandes del intelecto humano. Estoy hablando de la mecánica cuántica. Por eso en este video voy a hablar de cómo nació la teoría cuántica. Empecemos. Como dije en la introducción, lo que sorprendió a todos aquel 14 de diciembre de 1900 es que la ecuación de Planck era capaz de predecir con enorme precisión los datos experimentales para todas las longitudes de onda del espectro de radiación de un cuerpo negro. Y para aquellos que se preguntan qué es un cuerpo negro, pues básicamente es un objeto teórico capaz de absorber toda la radiación que le llega. Por tanto, la radiación que emite se debe únicamente a su temperatura. De todas maneras, nuevamente recomiendo ver el video que hice sobre la radiación de cuerpo negro. Lo que había hecho Planck era algo no menor, pues la comunidad científica había hecho un esfuerzo desmesurado tratando de encontrar dicha expresión, por lo que lógicamente desde el primer momento la ecuación de Planck gozó de un éxito y prestigio increíble. Sin embargo, para deducirla, o sea, para llegar a ella, para encontrarla, Planck se vio obligado a introducir una hipótesis bastante extraña, que él mismo calificó como un acto de desesperación. La energía de la radiación se emite o absorbe en múltiplos enteros de una cierta cantidad mínima, llamada cuanto de energía. Durante algunos años, esta hipótesis, bastante incomprendida, no se consideró como algo que meritara especial atención. Incluso el mismo Planck la consideraba como un simple paso matemático sin ninguna implicación física, siendo incapaz de notar que dicha hipótesis conducía a una ruptura con la física clásica. Era el primer indicio de una teoría que revolucionaría todo aquello que se entendía de la realidad. Resulta que la deducción de la expresión de Planck tuvo su origen en la física estadística que Ludwig Boltzmann había desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX. Planck supuso que los átomos de las paredes del cuerpo negro se comportaban como una cantidad finita de n osciladores, todos ellos vibrando con la misma frecuencia f. Tras algunas estimaciones que tienen que ver con termodinámica, física estadística y bueno, cuestiones muy técnicas, Planck se vio obligado a considerar que la energía de cada oscilador debía ser un múltiplo entero de una cantidad mínima E igual al producto entre una constante h, conocida luego como constante de Planck, y la frecuencia f de los osciladores. Pero, ¿cómo que múltiplo entero? Sí, esto significa que la energía de un oscilador cualquiera podía ser igual a E, 2 veces E, 3 veces E, 4 veces E, 5 veces E y así sucesivamente, pero nunca tomaría un valor intermedio, como por ejemplo 1.75 veces E. Esto implicaba que la energía no podía variar de forma continua, o en otras palabras, que la energía estaba cuantizada. Unos años después, en 1905, tuvo lugar el segundo gran paso hacia la nueva teoría cuántica, y vendría de la mano de uno de los físicos más prometedores de aquel momento. Me refiero a Albert Einstein y su trabajo titulado Sobre un punto de vista heurístico relativo a la producción y transformación de la luz. En este trabajo, por el cual recibió el Premio Nobel de Física en 1921, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico por medio de la hipótesis cuántica de Planck. Para aquellos que se están preguntando qué es el efecto fotoeléctrico,
Pues les explico de manera muy resumida y de una vez les digo que me queda pendiente hacer un video bien interesante explicando el efecto fotoeléctrico. Resulta que al iluminar con algún tipo de luz ciertas superficies metálicas se produce una emisión de electrones de esas superficies, como si la energía de la luz que incide sobre ellas los arrancara. Este fenómeno es precisamente el efecto fotoeléctrico. Lo desconcertante aquí es que algunas superficies no emitían electrones cuando se las iluminaba con luz de cierta frecuencia, ni siquiera aumentando la intensidad de la luz, pero al aumentar la frecuencia llegaba a un punto donde comenzaba la emisión de electrones, como si la capacidad que tenía la luz de arrancar electrones, es decir, su energía, dependiera de la frecuencia y no de la intensidad como lo sugería la física clásica. Para explicar esto, Einstein fue mucho más allá que Planck, pues mientras este último seguía pensando que la radiación misma se comportaba como las ondas continuas del electromagnetismo y la discontinuidad solo afectaba al intercambio de energía entre osciladores y radiación, para Einstein la propia radiación electromagnética, o sea la luz, tenía una estructura discreta y estaba compuesta por partículas independientes de energía, es decir, por cuantos de energía que seguían la hipótesis de Planck, energía igual a h por f. De esta manera quedaba claro que aumentar la intensidad de la luz solo se traducía en un aumento del número de partículas de luz, o como se conocen hoy en día, fotones. Si se quería aumentar la energía y arrancar unos cuantos electrones, era necesario aumentar la frecuencia. La propuesta de Einstein sobre la cuantización de la radiación y su consecuente explicación del efecto fotoeléctrico generó una confusión enorme en la comunidad científica, ya que si la luz se comportaba como una corriente de partículas, ¿cómo se podrían explicar fenómenos ondulatorios de la luz ampliamente demostrados en el laboratorio como los efectos de interferencia? Incluso algunos físicos pensaron que la hipótesis de Einstein significaba un retroceso a la vieja teoría de partículas de luz de Newton, la cual se consideraba claramente superada por la teoría ondulatoria. La situación cada vez era más confusa en aquellos años, tanto así que el propio Einstein comenzó a hablar en 1909 de la dualidad onda-partícula, o en otras palabras, que la luz era onda y partícula a la vez, una afirmación tan contradictoria que muchos físicos de la época, como el estadounidense Robert Millikan, se opusieron de forma feroz a las ideas de Einstein. Las dudas y cuestionamientos continuaron al mismo tiempo que se desarrollaban los primeros modelos en los que se aplicaban las ideas cuánticas a la estructura del átomo. De esta manera transcurrieron varios años hasta que, finalmente, en 1923, la naturaleza de partícula de la luz quedaría plenamente confirmada, gracias al experimento del físico estadounidense Arthur Compton. En dicho experimento, Compton analizó el proceso de dispersión o disminución de la frecuencia de rayos X, que es una radiación electromagnética de muy alta frecuencia debido a los electrones, y se dio cuenta que podía explicar este fenómeno, que luego sería conocido como efecto Compton, al considerar el proceso de dispersión como una colisión elástica entre dos partículas, el electrón y la partícula constituyente de la luz que Einstein había propuesto, el fotón, como si se tratara del choque de dos bolas de billar. De esta forma, quedaba claramente demostrada la existencia de los cuantos de luz, o en otras palabras, su naturaleza de partícula. Pero a pesar de ello, aún persistía la incómoda incompatibilidad entre el comportamiento de partícula de la luz, que permitía explicar el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, y el comportamiento ondulatorio de la misma, necesario para justificar los fenómenos de interferencia. Tras múltiples intentos y debates de por medio, la explicación finalmente surgiría gracias a un joven francés que se encontraba en aquel momento realizando su tesis doctoral. Me refiero a Louis-Victor de Broglie, quien en 1924 propuso que, al igual que los fotones presentan propiedades ondulatorias y de partícula, quizá toda forma de materia presenta ambas características. Incluso de Broglie encontró la expresión matemática que relaciona ambas facetas, una ecuación que vincula la longitud de onda, una propiedad típica ondulatoria, y la masa y velocidad, propiedades claramente de las partículas. Dicha expresión es esta de aquí. La longitud de onda lambda es igual a la constante de Planck h dividida entre el producto de la masa m y la velocidad v.
Si esta propuesta era correcta, las partículas materiales como los electrones o los átomos debían manifestar ambos comportamientos, de partícula y ondulatorio. Solo quedaba comprobarlo experimentalmente, por lo que el fenómeno de difracción con electrones sería un experimento que podría evidenciar el carácter ondulatorio de objetos que hasta el momento se habían comportado como partículas, y de esta manera demostrar la validez de la hipótesis de de Broglie. Dicho experimento fue realizado de forma independiente por George Thomson en la Universidad de Aberdeen y por Clinton Davisson y Lester Hermer en los laboratorios Bell. En ambos casos, los resultados obtenidos, un claro patrón de interferencia, coincidían con las predicciones de la teoría de de Broglie, dejando en evidencia que incluso las partículas constituyentes de la materia tenían ese doble comportamiento onda-partícula, lo que inevitablemente provocó que se cuestionara todo el conocimiento que se tenía del mundo que nos rodea. De esta forma, a mediados de la década de 1920, la mesa estaba servida para que una nueva generación de físicos eminentes como Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, entre otros, construyeran ese gran edificio intelectual conocido como mecánica cuántica. Si te ha gustado este video y quieres apoyar al canal, puedes acceder a todos los cursos de física que he desarrollado hasta el momento y que desarrollaré en un futuro simplemente haciéndote miembro del canal. Solo tienes que darle al botón de unirte por acá abajo y de paso adquieres conocimientos teóricos en física. Recuerda darle me gusta al video para que este contenido llegue a más personas y nos vemos en la próxima para una dosis de más ciencia.